Bien, vamos a ir dando comienzo a esta nueva sesión del Seminario de Género, Política y Ciudadanía. Querría agradecer enormemente a todas las personas que os habéis podido pasar, saludar muy cariñosamente a los compañeros y compañeras del Máster de la Fábrica, a nuestro alumnado de los programas presenciales, a las personas que venís a través de la agenda cultural de boca a boca. Os agradecemos de verdad que os paséis este ratito para este encuentro, para esta conversación sobre distintas temáticas que abordamos desde la perspectiva de género. Para hacer un poquito de recopilación de las sesiones previas que hemos tenido, simplemente decir un par de palabras de cuando comenzamos en el mes de noviembre. Nos visitó María Rosón en ese momento, que nos habló de pensar la residencia de señoritas desde el deseo. Sabéis que el lugar donde nos encontramos fue la sede de la Residencia de Señoritas, que es uno de los espacios de educación superior más importante para las mujeres, ¿no? en el siglo XX español. María lo que nos proponía era pensar este espacio desde el deseo. ¿Y eso a dónde nos llevaba? Nos llevaba a hablar de la importancia no solamente de la educación superior para las mujeres, sino también la importancia de las comunidades de mujeres, de los vínculos entre mujeres. Y aquí hago un pequeño paréntesis para subrayar algo que dijimos en sesiones previas, que es la importancia de la noción de vínculo, de la noción de interconexión, de la noción de interdependencia, ¿no? Tanto en las militancias actuales como en la teoría política y la teoría política feminista actual. Y eso me lleva a recomendaros un libro que apareció en las conversaciones con Amparo para preparar esta sesión, que es Vivir una vida feminista, de Sara Ahmed, que es desde luego un libro y una autora que os recomendamos. Y ella en ese libro ofrece distintas definiciones de feminismo, y una de ellas es feminismo, el dinamismo de crear conexiones. Y esta idea de conexión me lleva a otra obra, que es la obra de Conexiones, que también tenéis ahí, que podéis revisar al final de la sesión si queréis, Conexiones de Cae Tempest, donde habla precisamente de la conexión creativa del vínculo creativo como un medio de autoconocimiento, pero también como un medio para fomentar la empatía con el otro, con la otra. ¿Vale? También saldrá el tema de los vínculos en la sesión de hoy, seguramente. Bueno, esto fue la sesión de María Rosón en noviembre, y en diciembre tuvimos a Bruna Yaqueto. La sesión de Bruna fue muy interesante porque ella nos introduce la idea de que ya no es solamente importante hablar desde la perspectiva de género, sino también desde la perspectiva interseccional, y de cómo pueden dialogar perspectiva de género y perspectiva racial en el ámbito de la educación superior. Ella nos introdujo estas ideas y las planteaba como ideas necesarias para analizar y para combatir las violencias que se producen precisamente en esos ámbitos, ¿no?, de la educación superior. Hoy nos acompaña Amparo Lassén, que nos va a hablar de mediaciones digitales en las relaciones de género. Amparo es doctora por la Universidad de la Sorbona, actualmente es profesora titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, forma parte de un grupo de investigación muy interesante del que os va a hablar a continuación, que se llama Sociología Ordinaria, donde un grupo de investigadores e investigadoras trabajan con aquello que se suele considerar vulgar, banal, poco importante, y realizan encuentros y publicaciones que desde luego recomendamos muchísimo. Ella tiene unas líneas de investigación que yo creo que son bastante originales dentro del ámbito de la sociología, rozan con eso que en España todavía no está enteramente desarrollado, que es lo que solemos denominar los estudios culturales, y tiene, como digo, líneas de investigación que yo creo que pueden ser tremendamente interesantes. Por ejemplo, ella estudia en profundidad cómo la cultura digital está modificando las relaciones entre hombres y mujeres, cómo está modificando la noción misma de intimidad, cómo está modificando qué es público, qué es privado, el papel del cuerpo y de la interacción de los cuerpos en todo esto, cómo esas mediaciones digitales a través de aplicaciones, de redes sociales, están modificando el concepto mismo de lo cotidiano, de la cotidianidad,
tiene mucho interés también en estudiar culturas juveniles, estudia mucho también algo de lo que hablábamos hace un momento, de el cuerpo en movimiento, del baile en la generación de las identidades de género, en fin, cuestiones tremendamente interesantes. Os hemos dejado su último artículo también en la mesa por si luego le queréis echar un vistazo tanto al artículo como a la bibliografía que maneja. Así pues, vamos a hablar de esto, de malestares de las mediaciones digitales en las relaciones de género. Vamos a hablar de la tensión que seguramente también viviréis, ¿no? y seguramente también encarnaréis esa tensión entre la necesidad de atención, la necesidad de afecto, las violencias que se producen en los entornos digitales, las resistencias que se producen en los entornos digitales. Y bueno, y por supuesto dejaremos también un espacio para la conversación y para que, bueno, pues para que también volquéis en este espacio que concebimos como un espacio abierto de aprendizaje también vuestras propias experiencias, malestares, inquietudes, etc. Dar muchas gracias, Amparo, por aceptar esta invitación y a partir de aquí cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia, por la presentación y por la invitación. Muchas gracias a la Fundación Ortega y Marañón. Siempre me da un cierto, así como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como un cierto temblor cuando pienso que vamos a hablar de género bajo la égida de Ortega y Marañón, que es muy interesante y también energética. Entonces, muy agradecidas de que me hayáis invitado, ¿no?, a participar en este seminario. Antes, aquí os había puesto, ¿no?, esta slide, esta radio, diapositiva de presentación del grupo, ¿no?, que creo que ya lo ha hecho muy bien también Silvia, así que no vuelvo más, ¿no? Yo formo parte de este grupo Sociología Ordinaria, que exploramos somos investigadores de la Complutense, investigadoras, y exploramos todos los sentidos del ordinario, ¿no?, lo banal, lo cotidiano, lo frívolo, aquello que a lo que no le prestamos mucha importancia, y también esta idea, ¿no?, que soy socióloga, se va a notar, es que nos interesa mucho a los sociólogos, que es los ordenamientos sociales, ¿no? Cómo se construye orden social, cómo se establecen las normas, cómo se resisten a ellas, cómo por ejemplo, decidimos, ¿no?, o consensuamos o no, a qué le ponemos la valoración de banal o de superficial y a qué le ponemos la valoración de importante, ¿no? Nos interesa también no solo explorar lo ordinario como objeto de estudio, sino también como modos de hacer y de decir, de los que nosotros podemos aprender, ¿no? Puedo meter un poco de ordinariez en mis charlas y a lo mejor descubrimos algo, o puedo cambiar los tonos. Las personas, como todos y todas bien sabéis, en nuestra vida diaria interpretamos, ¿no?, hacemos ciencia también en ese sentido, buscamos el sentido de las cosas, comunicamos. Podemos de esas estrategias, y hoy en día podemos decir online y offline, aprender también los investigadores y las investigadoras. Nosotros creemos que sí. Y además siempre decimos, ¿no?, organizamos unos encuentros una vez al año en mayo. Este año van a ser alrededor del 24 al 25 de mayo. Antes los hacíamos en el Media Lab, ahora los hacemos en el Reina Sofía, ¿no?, donde hacemos una llamada Comunicaciones Abierta. Este año ya os avanzo, todavía no lo acabamos de hacer, pero vamos a trabajar sobre la idea de las figuraciones de lo común, ¿no?, y de lo público en distintos ámbitos también. Y lo que intentamos en este espacio y en este encuentro es ser lo más hospitalarios y acogedores posible en cuanto a edades, a trayectorias académicas o no, investigaciones dentro o fuera de la academia, activismos, y como decimos también generar una vibra, ¿no?, que Sociología Ordinaria sea también una vibra, un ambiente. Y es curioso porque esta diapositiva hace mucho que la tengo, ¿no?, y que la enseño, y cada vez ese último párrafo se vuelve como más irrelevante, ¿no?, que decíamos, y la importancia, decíamos al principio, de tener una buena vibra, un buen ambiente en el estado actual del mundo y el estado actual de la academia. Y bueno, el estado actual del mundo cada vez va requiriendo y va haciendo más importante, y también más político y más crucial, que tengamos espacios donde nos cuidemos, ¿no?, donde nos atendamos, donde intentemos tener una vibra también, digamos, con un poco más de humor, ¿no?, y con un poco más de hospitalidad. Y en relación con esto, y antes de entrar en mi charla, también, ¿no?, en todas la red de universidades por Palestinas, ¿no?, sugirió este año al inicio del curso que hiciéramos esto, ¿no?, que recordáramos en nuestras intervenciones, en clase y en las charlas, lo que hacemos, que no es normal empezar con normalidad, no es normal empezar nada con normalidad, cuando llevamos 2 años, ¿no?, de genocidio en Gaza y en otros lugares también, pero quiero que visibilizar también esta situación, ¿no?, porque tiene también ¿cómo llamarlo?, horrorosamente novedoso también, que en una época, y ya conecto con lo que voy a decir, ¿no?, con tanta
comunicación, conexión, conectividad, visibilidad. Estamos compartiendo un genocidio en directo y probablemente haya sido, no sé si estas cosas, afirmaciones tan rotundas son difíciles de hacer, no sé si es aquel que más indiferencia ha generado o más falta de respuesta internacional, porque hay muchos, ¿no? Pero la primera vez que vemos, yo creo, esa confluencia, ¿no?, de indiferencia, embotamiento, que son sentimientos y afectos también muy presentes, ¿no?, en nuestro presente, y el horror cotidiano que vemos en nuestras pantallas. No voy a poner más, voy a dejar esta slide para favorecer la conversación. Esta comunicación se plantea también en continuidad con las que han habido antes, pero quizá también, no sé si vosotros estabais aquí, ¿no? Yo voy también a retomar esta idea de María Rosón, ¿no?, de estudiar las relaciones, los vínculos, a través también de las trazas y las huellas materiales que dejan, ¿no? Ella trabaja con un archivo histórico, con fotos, con prensa. Nosotros tenemos ese archivaje cotidiano que son las inscripciones digitales en nuestras pantallas, en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, de nuestras conversaciones, de nuestras imágenes, de nuestras interacciones, ¿no?, que cada vez además son más leídas por entidades que no son humanas, ¿no?, y que están transformadas en datos, ¿no? Entonces mi trabajo también es, como el suyo, ¿no?, buscar la huella de relaciones y de situaciones y de sentidos en esas inscripciones materiales, ¿no? Y también me interesa mucho ese papel predominante que ella le da al deseo a la hora de hablar de nuestras acciones y nuestras relaciones, y en este caso las que voy a hablar son las relaciones de género, ¿no? Y también con esto, eso se ve quizá todavía con mucha más claridad con la charla de Bruno Yaqueto, en el sentido de recordar, que ahora vamos a hacer, que el género es un criterio de estratificación, es parte de nuestra estructura social, ¿no? Divide en la sociedad, hace una división social entre privilegiados y subalternos, es utilizado para asignar roles, ¿no? Pero no es un sistema de estratificación que opere aislado, ¿no? Nuestras sociedades están atravesadas por líneas de estratificación, ¿no? En sociología llamamos estratificación a esos rasgos que socialmente marcan un reparto desigual de privilegios y de desventajas, ¿no? Que puede ser el género, que es la clase social, que es la raza, que es la edad, que es la capacidad física de nuestros cuerpos, y no funcionan de manera paralela, sino intersectan. Cuando intersectan queremos decir que tampoco es que se acumulen, pero queremos decir, y ahora volver a mi triángulo, que mi posición en la estructura social como mujer va a ser también algo diferente si soy negra o si soy blanca, si soy nacional o si soy migrante, si tengo 50 años o si tengo 25, ¿no? Y los sentidos de la feminidad, los sentidos de qué es ser una mujer apropiada, van a cambiar también. Como yo los percibo, los estereotipos van a cambiar también, y por lo tanto también el género individual, la manera en que yo voy a encarnar, actuar, percibir mi género y mi subjetividad también van a cambiar, ¿no? Entonces, esto me lleva justamente a lo que quería empezar hablando, a este famoso triángulo de género, ¿no? El otro día María Rosón hablaba de la importancia del círculo y decía que el círculo no es un triángulo. Bueno, nosotros vamos a hablar de un triángulo, pero un triángulo que conecta también, ¿no? Como dice un amigo mío, experto en masculinidad, Antonio García, cuando hablamos de género es algo que está aquí como en el medio, ¿no? En el medio de entender este triple aspecto, ¿no? El género como parte de la estructura social, como parte de la estratificación, ¿no? Esto es lo que pensamos, por ejemplo, cuando hablamos de datos como la diferencia salarial entre hombres y mujeres, ¿no? O cuando hablamos del rol de cuidado de las mujeres, ¿no? Y el rol del trabajo, del papel público del varón, ¿no? Cuando hablamos de esos datos, estamos atendiendo a cómo nuestras estructuras sociales, la familia, el trabajo, los estudios, están también organizados y articulados según esa división de género. Pero el género también nos recuerda, este triángulo de género lo hemos copiado a una investigadora estadounidense, Sandra Harding, ¿no? Aquí en su libro Ciencia y Feminismo nos habla de ello. Ella le llama también el simbolismo o totemismo de género, ¿no? Y lo que se refiere es a todo este conjunto de sentidos, significados, estereotipos acerca de qué es ser una mujer, ser un varón, lo femenino y lo masculino, que es apropiado y lo que no. Y aquí ya empezamos a ver también parte de toda esta complejidad y también ambivalencia y malestar del género, porque evidentemente en nuestras sociedades puede que haya una única estructura social o distintas estructuras a veces en distintos modelos familiares, pero lo que está claro es que hay un montón de simbolismos, un montón
vamos a utilizar esta expresión que le gusta a tanta gente, a la gente a la que no le gusta el concepto de género, hay muchas ideologías de género en nuestra sociedad, hay muchos sistemas de sentido, hay muchas visiones distintas de qué es una mujer y qué es un hombre, qué es lo femenino y lo que no. Y simplemente si nos asomamos un día, ¿no?, a las redes sociales podemos ver ya, ¿no?, qué dicen los distintos partidos políticos, las distintas instituciones, los distintos personajes sociales y celebrities, ¿no? Ahí tenemos esas distinciones. En el ámbito de la sociología a veces hemos hablado de que dentro de esa diversidad hay distintas jerarquías también. A veces hay un modelo hegemónico, ¿no? Lo que hegemónico no es tanto el que tenga más poder, sino que funciona como poder de referencia, ¿no? Que por ejemplo cuando decimos hay una masculinidad hegemónica es porque hay ciertos, sí, podemos estar de acuerdo o no, pero hay ciertas definiciones de masculinidad que a todos nos son familiares y respecto a la cual a veces planteamos modelos también alternativos, ¿no? Y el tercer aspecto, como decía, es este, ¿no?, el del género individual, pero siempre relacional, es cómo nos constituimos como personas, ¿no?, generizadas, como mujeres, como hombres o como sujetos que no acabamos de encajar y que no queremos encajar en esas estructuras de mujeres y de hombres. A mí me parece muy importante para comprender el momento en el que vivimos entender que esta... hay alguna silla aquí delante, si quieres sentarte. Entender la situación actual en la que nos encontramos sería esta de la que he puesto aquí, la tensión entre la igualdad normativa y la desigualdad real. O sea, que vivimos en unas sociedades democráticas, mientras dura, por ahora, de Estado de Derecho, por ahora también, donde al menos a nivel, como digamos, de legitimación y de discurso y de marco legal, los hombres y las mujeres somos iguales. Las personas cis, las personas trans, somos iguales también. Bueno, entonces vivimos en esa igualdad normativa que está en nuestras leyes, está en los reglamentos de nuestras instituciones, de las escuelas, ¿no? Y que es una igualdad normativa que también configura nuestra percepción de ese diálogo, de ese triángulo. Pero junto a esa igualdad normativa tendremos la persistencia, digamos, ¿no?, testaruda de la desigualdad real y una desigualdad además que en estos últimos años aumenta en general, ¿no?, la desigualdad interseccional, ¿no?, que conocemos. Entonces, esto genera esas tensiones. Por ejemplo, podemos leer en función de esta tensión estas actitudes antifeministas, ¿no? Hoy en día es difícil, bueno, todo puede llegar, pero por ahora es difícil que veamos una actitud antifeminista que defiende las desigualdades de género. El antifeminismo más común es el que dice ya somos iguales, ya somos todos iguales, ¿no? Entonces son las feministas queréis hacer una guerra, las mujeres queréis ganar o estar por encima, ¿no? No tiene sentido, la Constitución ya dice que somos todos iguales, ¿qué venís a hacer aquí?, ¿no? Entonces veis también esa tensión acerca de a dónde miramos y a dónde no. Entonces, como he puesto aquí, no vamos a hablar de los malestares de género en las mediaciones digitales, pero tenemos que partir de esta idea de que el género en sí ya es un poco un malestar, ¿no? Es un malestar por esto que he comentado aquí, es un malestar porque es un aspecto relacional de relaciones de poder y de relaciones de poder desigual. Las relaciones de poder desigual pues vienen acompañadas de lo que todos sabemos, ¿no?, de violencia, de abusos, ¿no?, esto que tenemos también de forma tan cotidiana. Hay un malestar de género también porque la particularidad del simbolismo de género en las sociedades modernas es el binarismo, ¿no? Es haber construido esta idea de que, ¿no?, los rasgos humanos los dividimos en dos, unos para las mujeres y otros para los hombres. Claro, es imposible encarnar el género, ¿no? Aunque fuéramos gente muy comprometida con nuestra asignación de género, ¿cómo hago yo como mujer para no ejercer nunca mi autonomía y mi independencia y mi fuerza y mi egoísmo? ¿Y qué hago yo como varón para no sentir, no tener emociones más que las emociones de la rabia, ¿no?, y el enfado, ¿no? ¿No? ¿Cómo hago como varón si no asumo mi vulnerabilidad cuando todos somos vulnerables? ¿Qué hago como varón si no asumo mi interdependencia, ¿no? ¿Y qué hago como mujer también si no puedo salir a veces de esa abrumadora interdependencia también? Entonces, eso genera también todas estas malestares de género que vamos a ver hoy también en nuestras mediaciones digitales. Entonces, voy pasando a la cuestión de las mediaciones digitales y lo primero que quiero comentar es justamente cómo hoy en día, ¿no?, lo comentaba antes Silvia, ¿no?, hemos acuñado esta idea de lo ordinario digital para ver, bueno, algo que todos vosotros sabéis, ¿no?, que vivimos en un momento en el que toda nuestra vida cotidiana, todas nuestras interacciones están siendo mediadas, acompañadas por dispositivos y espacios digitales, ¿no? Con los estudiantes a veces hacemos esa broma, ¿no? O sea, ¿hay alguna parte de vuestra vida diaria que no esté acompañada de un móvil, de una red social, de un ordenador? Y casi decimos dormir, pero a veces seguimos siendo grabados, ¿no? La gente que duerme con su
teléfono, o sea, con el reloj este que le pide, ¿no? Casi no hay el trabajo, el ocio, las relaciones familiares, los viajes, la participación política, el divertimento, el consumo cultural, música, cine, etc. Todo parece estar mediado por esta digitalización que se ha convertido en lo ordinario y se ha convertido también, como hablamos en ese artículo, de una inercia, ¿no? Es el modo por defecto de hacer las cosas, ¿no? Como yo, por ejemplo, hoy en día, que como no tengo impresora, pues me traigo la chuleta en el móvil, lo cual es siempre muy incómodo porque se va, se borra y demás, ¿no? Pero es la manera por defecto. Esto es un poco broma porque yo podía haber traído en papel, pero yo, por ejemplo, no puedo dar clase si no uso los instrumentos digitales. Mis estudiantes no se pueden inscribir ni pueden seguir el curso. Hay un montón de trámites con la administración que no podemos, eso es tremendo, ¿eh? O sea, que hay un montón de trámites que tienen que ver con el ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía que no los podemos hacer si no tenemos instrumentos digitales, conexión eléctrica y competencia de alfabetización digital, lo cual está generando y genera también nuevas líneas de exclusión. Y esto nos recuerda que cuando hablamos de inercia, cuando hablamos de sistemas estables, esos sistemas estables, y aquí hago una chapó a una investigadora americana que falleció hace unos años, Susan Leith Starr, que nos recordaba siempre cómo todo sistema estable, todo orden estabilizado, se apoya sobre líneas de exclusión. Y siempre hay gente que se queda fuera, y siempre hay grupos para los que esa estabilización, ¿no? La de la igualdad normativa, etcétera, para la que esa estabilización no existe. Entonces, en este caso, ¿no? Podemos ver todas esas personas que por edad, por lugar de residencia, por el número de dinero que tienen también, por sus recursos, no tienen ese acceso a esa inercia digital, ¿no? Y eso lo dejo ahí. También esa inercia digital a veces también esconde esa desigualdad dentro de lo digital, ¿no? Esto que hablamos en los estudios como brechas digitales. En el inicio de la digitalización, hace 20 años o más, hablábamos mucho de brechas digitales de género, porque en esta idea también de la estructura, las mujeres aparecían siempre menos presentes online o menos equipadas, ¿no? Hoy en los países, al menos los países, digamos, occidentales o desarrollados, como queráis llamarlo, esa brecha digital de género no existe, ¿no? Lo que existen son diferencias, lo que existen son diferentes modos de usar. Y lo que existen también, o las desigualdades aparecen a lo mejor en los riesgos y oportunidades que tenemos cuando utilizamos Internet, ¿no? Que no son iguales para todo el mundo, ¿no? Si pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Que es el de la violencia digital, cada vez somos más conscientes, ¿no? El espacio digital es un espacio social y como espacio social es un espacio violento, es triste decirlo, pero es así, ¿no? La sociabilidad en un orden social desigual genera esa agresividad, pero la agresividad digital no se distribuye, ¿no? O sea, que ahora estamos tan familiarizados con ello, ¿no? El hate, las expresiones de odio, los insultos, el troleo, nunca se ha distribuido de manera igualitaria, ¿no? Este es un ejemplo de lo que comentábamos antes, ¿no? La estructura social también condiciona esta situación. Las personas que están en los grupos subalternos tienen más oportunidades, por decirlo así, de ser acosados, de sufrir violencia online y offline. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con esa situación tan particular, ¿no? En lo online, si os interesa, hace unos años la Universidad de Deusto publicó un estudio sobre esta situación y descubrió una cosa que no era muy sorprendente y otra que quizá lo era más. La primera era que el grupo que más insultos, odio y acoso recibe online es el de las mujeres jóvenes, y el grupo de personas que más insultos, acosos, ¿no? Digamos, odio comunica es el de los hombres adultos, ¿no? De 35, 45, 50. O sea que, ¿no? Frente a esas ideas también los jóvenes, pues bueno, pues ahí veíamos, por ejemplo, uno de estos elementos. Esto que os comento me lleva a hablar de, cuando hablamos de mediaciones digitales, yo utilizo muchas veces el término remediación digital. El término remediación viene de dos autores estadounidenses, Volter y Grusin, y simplemente lo que viene a marcar es que cuando aparecen nuevos medios, desde el libro, ¿no? La radio, la televisión, los periódicos, los antiguos medios o Internet no desaparecen, sino se rearticulan, ¿no? Esa idea de pensar también en el vínculo entre personas y medios, personas y tecnologías como un ecosistema, ¿no? Se mueve el ecosistema mediático, ¿no? El género también se genera en ese ecosistema mediático, ¿no? Como decía antes Silvia, ¿no? Las relaciones de género, o sea, las usos y prácticas digitales condicionan las relaciones de género, pero las relaciones de género también están condicionando y han condicionado
qué forma tienen las redes sociales, qué forma tienen los usos y las prácticas del móvil, cómo se diseñan y para quién se diseñan. Entonces aquí en esta idea de remediación mediamos algo que ya estaba siendo mediado, ¿no? Las relaciones no eran transparentes, ¿no? Estaban ya siendo mediadas por un montón de cosas, ¿no? Y por un montón de elementos materiales, ¿no? También yo creo que pensemos la tecnología como lo material, ¿no? Igual que ahora, por ejemplo, lo que yo os estoy contando viene mediado por el color de mi pelo, por los adornos que llevo, mis gafas, ¿no? La manera en que hablo, el acento, ¿no? Todos estos aspectos median nuestra comunicación. Igual como digo que los móviles, que la escritura, que el libro. Y esa mediación no es transparente, condiciona, facilita ciertas cosas y otras las dificulta, ¿no? La remediación digital, según dicen Volter y Grusin, se caracteriza por dos aspectos que parecen contradictorios y paradójicos, ¿no? Que también la paradoja y la ambivalencia es algo muy característico de lo digital y en general de la vida social y por supuesto del género. Esa paradoja es que la mediación digital o la digitalización se caracteriza por la hipermediación en dos sentidos, lo que comentábamos antes, ¿no? No parece que haya un aspecto de nuestra vida que no esté mediado, pero mediado además por varios medios y por varios formatos. Hipermediación visual, textual, el texto no ha desaparecido, sonora también, hipermediación, porque como decíamos, ¿no? Los móviles, las webs, las redes, las apps, los teléfonos inteligentes, los relojes, ¿no? Todos estos continuos aparatos, ¿no? Y luego también aquí hasta la propia pantalla, cuando abrimos una web, vemos ahí ese ejemplo de la hipermediación, ¿no? El texto, el sonido, el hiperlink que me lleva a otro sitio, ¿no? Entonces, esa hipermediación digital y luego, curiosamente, junto a ella, la idea de inmediatez como transparencia, inmediatez como que los medios no se vean. ¿Cómo vemos la inmediatez? Inmediatez temporal, eso lo tenemos todo claro, ¿no? Lo quiero ahora y lo quiero ya, pero luego lo quiero verlo como si estuviera enfrente, quiero oírlo como si estuviera ahí. Entonces esa particularidad, ¿no? de que la hipermediación, esa proliferación y continuo desarrollo de tecnologías esté guiada por el deseo también de hacer que la mediación de alguna manera desaparezca, ¿no? Y que vivamos en esa realidad de alguna manera aumentada. Pero a mí me interesa de esta idea de remediación más lo que estaba comentando antes, cómo no es radicalmente nuevo, cómo no es solo ruptura, cómo estamos reanudando prácticas, remediando cosas que ya estaban siendo mediadas. Y eso tanto que atendamos a las tecnologías como, ¿no? la prensa, el libro, la lectura, la música sigue estando ahí, pero de otra manera, y también que pensemos en las prácticas, ¿no? Seguimos haciendo lo que hacíamos antes, trabajar, ligar, follar, amenazar, acosar, ¿no? Mentir, manipular, organizarnos políticamente, reírnos, pero ahora lo hacemos en esta coreografía, ¿no? En este baile que son las actividades. Ahora hay otros bailarines, además de hombres y mujeres y libros y tal, ahora hay los espacios y las tecnologías digitales que facilitan, como digo, ciertas cosas y otras, y a veces también introducen modificaciones, ¿no? Gestos distintos, tiempos distintos para poder hacer las cosas, ¿no? Espacios, ¿no? Y esto también ocurre con lo que comentábamos del género. Y una de las cosas que a mí me parecen, no puedo hablar de todo, tenemos poco tiempo, más interesantes también, y tiene que ver con lo que contábamos de María Rosón, es cómo estos espacios, estos instrumentos, estas tecnologías inscriben, ¿no? Tienen ese poder de inscribir, no solamente conectan, que sí que lo hacen, sino que también inscriben, guardan, permiten ver, permiten volver a ver. Conversaciones que se quedaban en el aire, ahora están allí inscritas, ¿no? Gestos banales, imágenes banales, ahora están aquí inscritos, ¿no? Y yo lo puedo ver, el otro lo puedo ver, tenemos muchos casos conocidos, a veces un poco cómicos, ¿no? Ese tuit de hace 20 años o 15 años que sale en alguien que no era célebre y hoy sí lo es, y tiene sus consecuencias, ¿no? Pero también en nuestros espacios cotidianos, ¿no? Permite ver cosas, permite ver cómo hemos cambiado y permite también ver esos aspectos, digamos, embarazosos, vergonzantes, agresivos, violentos de nuestra igualdad normativa, desigualdad real, que antes no queríamos ver, ¿no? Y, por ejemplo, pues esto lo que comentaba antes, ¿no? Es uno de esos aspectos, ver cómo ese sexismo cotidiano, que a lo mejor cara a cara no lo veíamos, ahí está a tope, ¿no? Yo le decía antes a Silvia que tengo una hipótesis de esta de 5 duros, que pienso que parte de la razón de que hace 10, 15 años viéramos este renovado interés de las mujeres jóvenes por el feminismo y que de repente las manis del 8 de marzo hubieran tantas mujeres, tiene que ver con que mi experiencia de mujer joven en los años 90, podíamos tragarnos aquello del posfeminismo, ¿no? Ya somos todas bastante iguales, ¿no? Dependiendo cómo te fuera en la vida, podías creértelo. Una chavala que ha crecido con 20,
o que ha crecido con Twenty o con las redes sociales que ha venido después. Digo el Twenty porque el Twenty era una red social, ¿no?, de hace más de 10 años, cuando las cosas eran un poco diferentes porque era una red nacional, ¿no?, solo usada por gente joven, donde no haya mucha moderación y donde digamos, el acoso y las bromas o las imágenes, ¿no?, los chicos podías etiquetar una imagen de otra persona, ponerle lo que quisiéramos, lo que estamos viendo ahora, pero de otra manera también, ¿no? Entonces yo digo, esa generación de mujeres, su vida cotidiana, no hace falta que estuviera, digamos, muy concienciada por el feminismo o metida en un colectivo de izquierdas, digo, simplemente su vida cotidiana no le permitía obviar, ¿no?, que ese sexismo estaba allí todo el rato. Entonces vemos también, como digo, ¿no?, el poder de lo digital también para escribir esas huellas y hacerlo visible más allá de tu experiencia personal. Por lo tanto, tiene este doble poder que comentábamos también antes, el de, por supuesto, extender, por ejemplo, el daño, porque si hablamos del acoso, ¿no?, por ejemplo, de la violencia digital, ¿no?, claro, ya no es solo cuando estoy copresente con esta gente en mi instituto que me pueden acosar todo el rato, eso está siempre ahí, ¿no? Pero también favorece esa visibilidad, esa denuncia, ese Me Too, ese asociarse, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos este caso en concreto, ¿no? Otra cosa también interesante respecto a esto es cómo las mediaciones digitales y esa, digamos, articulación entre continuidad y discontinuidad, lo novedoso y lo que existía, está generando también hábitos y expectativas y obligaciones, ¿no? Ahí están también, una de las maneras como podemos ver que están mediando nuestras prácticas, nuestras identidades, nuestras actividades, también como hombres y como mujeres, ¿no? Por ejemplo, yo estoy un poco haciendo que penséis en vuestra propia experiencia, ¿no? El hábito de estar localizable. El hábito de estar localizable que se convierte en la expectativa de estar localizable y en la obligación de estar localizable. Y ahí ya cada uno tenemos que movilizar nuestro poder para ver quién puede ponerle límites a esa localización externa, quién puede practicar, yo te localizo a ti, tú no me localizas a mí, o no. Entonces, la localización, la accesibilidad, de nuevo, y podemos pensar en la accesibilidad en el ámbito del trabajo, quién puede estar accesible y quién no, cuando la tecnología permite que todos estemos accesibles, ¿no?, que todos seamos visibles, ¿no?, que todos seamos transparentes. También podemos pensar esto también, ¿no?, cómo se articula la transparencia y la opacidad en los espacios digitales, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora, y aquí ya me muevo, por ejemplo, en otro plano de relación, no solamente interpersonal, es que los usuarios y las usuarias cada vez somos más transparentes, ¿no?, y los procedimientos de captación de esa información, esas inscripciones, cada vez son más opacos, ¿no? Es lo que conocemos por la datificación o ¿no?, cómo se transforman todos esos movimientos de inscripciones en datos. Pero también sabemos que es verdad, y nos lo han recordado, ¿no?, aquellas situaciones del Wikileaks o de Anonymous, todo el mundo es susceptible de ser transparente o de ser visible, ¿no?, cuando está en ese espacio. Y hay luego distintas formas de gestionar esa accesibilidad. Si nos vamos moviendo ya a la cuestión de los malestares entre atención y emoción, ¿no?, aquí de lo que quería hablar es de cómo ese ordinario digital, esa presencia constante y obligada y necesaria en los espacios digitales nos afecta, ¿no? Forma parte de nuestra economía afectiva y nos afecta como personas, como grupos, como sociedad, y también es el modo en que afectamos a los demás. Y en esa afección pues, se produce multiplicidad de afecciones, de emociones, ¿no?, de todo tipo, y quizá hablaremos de esos malestares, ¿no? Yo quería a lo mejor hablar un poco de la crueldad y de lo que llama la antropóloga argentina Rita Laura Segato la pedagogía de la crueldad, ¿no? Cómo lo digital también ayuda a que nos acostumbremos a esa crueldad, a esa distancia, a esa diferencia, y de nuevo un esfuerzo para pensar la crueldad no solamente como algo personal afectivo, sino como un afecto también social necesario para hacer tolerable una desigualdad real en aumento, ¿no?, para hacer aceptable esa cesura que la desigualdad pone entre las personas humanas, ¿no? Eso de que unas vidas importen más que otras, ¿no? ¿Y cómo vamos aceptando esto? ¿Cómo vamos aceptando las consecuencias que tiene para la vida, ¿no?, la estructura y la estratificación social? Entonces, una sería esa, otra sería quizá el miedo, otra quizá también sería la vergüenza, ¿no? La vergüenza es una emoción que está muy asociada además al género, porque antes comentábamos, ¿no?, decíamos,
Socialmente se marca qué es apropiado y qué es inapropiado, qué es apropiado para un hombre, qué es inapropiado para una mujer y qué no lo es, ¿no? Cuando nos resistimos a entrar en esos moldes de género, o cuando no podemos entrar porque nuestro cuerpo, nuestra cabeza, no da, una de las formas de control social es el avergonzamiento, ¿no? Y es el sentir vergüenza, ¿no? La vergüenza es cómo hemos interiorizado esos valores, ¿no? Pasa una cosa muy interesante en el género, además, que es que hay una de las dos principales identidades de género, que es la masculina, que tiene todavía, ¿no?, la masculinidad moderna, hegemónica, que tiene todavía una relación mayor y más estrecha con la vergüenza, ¿no? La vergüenza también es clave para el desempeño de la masculinidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos están más familiarizados que otros, ¿no? La masculinidad moderna, en ese binarismo, tiene un mandato social principal, que es ejercer el poder, ejercer el control y mostrar tu estatus a los otros varones, generando además una situación muy particular, que como el grupo privilegiado es el de los varones, aquellos con los que tienes que competir, los otros varones, son los mismos que te tienen que validar como que tú eres un varón aceptable, ¿no? Entonces, estos, en tiempos de desigualdad normativa, daba una situación un poco más relajada para los varones porque el marco social legal les reconocía ese poder y esa autoridad, ¿no? Tú eres el padre de familia, tú eres el que firma los contratos, tú eres el que garantiza la autoridad en la familiar. En la situación actual, que nos encontramos con esa situación de que el marco legal no garantiza el reconocimiento del poder y el control masculino, pero el orden social estructural se lo demanda, se lo pide y también se lo facilita, ¿no? Entonces eso genera también esa continua despliegue, como diría Antonio García, y continua competición y continuo riesgo de poder ser avergonzado, ¿no? Como conocéis esa frase que circula mucho online, a veces se la atribuye a Margaret Atwood, a veces a otras personas que dicen, no, las mujeres tienen miedo de que los hombres las maten, ¿no? Y los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ella, ¿no? Habla un poco de esa importancia de la vergüenza, ¿no?, de la masculinidad, pero que tiene que ver con ese mandato del poder y del control, que hace también que sea muy fácil, por tanto, ese deslizamiento hacia la violencia y hacia la coacción, ¿no? Porque yo me estoy jugando, ¿no? Si yo soy un varón, me juego ahí ser un hombre de verdad, ¿no? No me juego ser una mujer de verdad en el poder, al contrario, ¿no? Ahí estoy, pero me juego ser una mujer de verdad si no cuido, si no me cuido, si no cuido a los demás, ¿no? ¿Veis ahí también cómo se generan también en esas situaciones esos malestares o esas vergüenzas, ¿no? Y como por ejemplo, la vergüenza de las mujeres es, ¿no?, el estar siendo inapropiada porque no estás cumpliendo con el cuidado, no estás cumpliendo con el cuidado de tu cuerpo y no estás cumpliendo con una cosa también muy curiosa que es con manejar la accesibilidad de tu cuerpo, ¿no? Y tenemos también esas situaciones también muy particulares y muy ¿cómo diría yo? También, como muy tristes o dramáticas de las relaciones de género, ¿no? El género se construye en relación, se construye en coreografía, ¿no? Actuamos como mujeres o como hombres o como lo que sea con otras personas y con otros objetos y con otras tecnologías. Y según sean los movimientos del otro, así es donde yo me puedo colocar, ¿no? Entonces las mujeres, ¿no?, en ese orden de género, ¿no?, los hombres tienen que ser fuertes, autónomos, entrar en relación, donde la relación con las mujeres puede ser un plus, ¿no? Y tú tienes que generar, ¿no?, digamos, cuidar tu accesibilidad, ¿no?, manejar, ¿no?, responsabilizarte de tu cuerpo, estar siempre vigilando a tu cuerpo, ¿no? Eso también lo vemos que puede ser muy angustioso y muy vergonzante cuando se traslada, por ejemplo, a los espacios digitales, ¿no? Esto tiene que ver también con otras cosas que sabéis, ¿no?, como en ese reparto binario a los hombres les toca lo público, a las mujeres nos toca lo privado, pero ambos estamos en ambos espacios. Pero claro, cuando estamos en el espacio que no nos toca, y que ya, iba a decir una cosa y a lo mejor me tengo que acomodar, y que ya no podemos decir como los burgueses del siglo XIX, mi casa es mi castillo, y ahí no entra el Estado, pero parece que un poco sí lo podemos seguir diciendo, porque la actualidad nos enseña todos los días esas casas que son castillos de barba azul. Pero bueno, a lo que voy, ¿no?, como hace difícil también esa negociación. Entonces, en el caso, vuelvo a hablar de lo público, el espacio digital es un espacio también donde se rearticulan lo público y lo privado, donde nos presentamos al mundo, o a un pequeño mundo, o a un semipúblico, muchas veces también tratando y mostrando partes de nuestra intimidad y de nuestra privacidad. Tampoco es algo tan novedoso. Como sabéis los que estudiáis historia, ¿no?, la vida privada tiene unos cuantos siglos solo, o sea que la intimidad a lo largo de la historia las comunidades humanas ha tenido muchas modulaciones, ¿no?, entre lo público, ¿no?, lo más visible y lo menos visible también, ¿no? Pero nos encontramos con este espacio hoy en día que es un espacio y aquí conecto con lo que dice nuestro seminario sobre ciudadanía, es un espacio donde nos presentamos y ocupamos lo público, donde aparecemos, ¿no?, en el sentido de Hannah Arendt, y aparecemos delante de los demás, y eso es importante, ¿no?
donde por otra parte estamos también intentando controlar ciertas apariciones y decimos, no, esta aparición tuya es narcisista, esta es la que vale, esta de la imagen no vale, ¿no? Y aquí quizá tendríamos que ver por qué las mujeres usan más las redes sociales, o hasta hace poco las usaban, no usaban más las imágenes. Pero es un espacio donde nos hacemos públicos, nos publicitamos, nos presentamos al mundo, hacemos públicas ciertas cosas, ideas, actividades, elementos que nos interesan y por lo tanto estamos haciéndolo público también, contribuyendo también a transformar ese espacio público. Y por supuesto, en lo público es siempre un espacio tensionado, es siempre un espacio de control y ahí el que unos entren, como digamos, habilitados por los sentidos de género, como este es mi sitio, y que otras entremos así, como entramos aquí, en la fundación, como entramos en la universidad, como entramos en la política, como entramos en el trabajo, ¿no? Sin dejar de salir del otro lado, con un pie aquí y un pie allá. Con esto también quiero ver que prestemos atención a esas continuidades también, los malestares que se pueden dar, las vergüenzas, los miedos, ¿no? De estudiar una carrera, de trabajar en una empresa, de dedicarse a la política, de dedicarse al activismo y expresar tus opiniones o tu presencia en una red social, en una aplicación o en un espacio digitalizado, ¿no? Vemos también ahí esas continuidades. Entonces, bueno, cosas que quería comentar, primero, pues esa idea de ver el espacio digital y las interacciones digitales como un escenario donde se escenifica la crueldad, pero también como una especie de como un espacio donde se ejerce la pedagogía de esa crueldad, aprendemos también a tolerarla, ¿no? y a embotarnos, ¿no? Hay una... No está aquí porque es publicación digital, pero hace unos años editamos un número de la revista First Monday que justamente trataba de shame, shaming and online image sharing, ¿no? La vergüenza, el avergonzamiento, ¿no? Esa práctica de avergonzar al otro y compartir imágenes online, ¿no? Donde nos encontrábamos tanto con esas vergüenzas personales y avergonzamientos, tu imagen no es apropiada o alguien que se ríe de ti, como también nos encontrábamos con esas otras prácticas, ¿no? Por ejemplo, artículos de investigadores daneses que habían trabajado con jóvenes que habían sido condenados por hacer imágenes pornográficas, ¿no? de sus novias o sus compañeras y distribuirlas. Entonces, estaban tanto personas que les habían hecho y comunicado como otras que simplemente las habían compartido, ¿no? Donde se veía además justamente esa especie de embotamiento, esa inconsciencia, ese hacer, bueno, estoy haciendo una imagen más, ¿no? Esa especie también, lo que los psicólogos llaman el efecto de desinhibición online, ¿no? Como no estoy frente a la persona y no lo veo o así, pues aquello lo comparto y ni siquiera, ¿no? Y como un gran trabajo de la policía danesa era hacer ver a estas personas, quizá también aquí el tiempo cambia las cosas. Hoy probablemente sería más difícil que hace unos años encontrar esa especie de inconsciencia o embotamiento, ¿no? Somos más conscientes también de las consecuencias reales que esto tiene, ¿no? Pero esa mediación digital favorece a veces esas formas de acostumbrarse, ¿no? Como lo que ya todos sabemos de los medios de comunicación, ¿no? Como nos acostumbramos a ver ciertas imágenes, a tolerar ciertas noticias también, ¿no? O sea, y esa pedagogía de la crueldad que no solamente va asociada a la mediación de la violencia, sino que va también asociada a la propia violencia, ¿no? Y con esto quizá vaya a acabar, no sé cómo va. Sí. Yo creo que puede ser buen momento para introducir a la audiencia también, pero yo quería que nos dijeras tres cosas sobre, volviendo un poquito atrás en la argumentación, los espacios digitales como espacios de violencia, pero algo que hemos hablado también en alguna otra ocasión, los espacios digitales como comunidades de resistencia y de reivindicación política. Y aquí podemos también hacer el paralelismo con lo que estábamos haciendo antes en la calle. La universidad es un espacio de violencia y de violencia de género y de acoso, pero también es un espacio de, como hemos visto estos días, ¿no? De formación, de asociación, de vínculo, de desarrollo, ¿no? Los espacios digitales permiten, por ejemplo, que personas que no tienen facilidad de tejer alianzas a su alrededor, las encuentren online, ¿no? Permiten que el relato de experiencias individuales, acordaros del Me Too, pero lo vemos hoy en la cuenta de la Fallarás, generen comunidad también, ¿no? Y comentábamos el otro día, ¿no? ¿Sabéis? Nuestra periodista, Cristina Fallarás, que recibe descripciones breves de situaciones de acoso y de sexismo y las publica anonimizadas en su cuenta de Instagram, ¿no? Y ahí hemos visto muchísimas cosas. Y además vemos cómo surgen, ¿no? Como no solamente es que las mujeres publiquen, las mujeres lo leen, las mujeres lo leemos, los hombres también lo leen. Y también va generando vagas, ¿no? Por ejemplo, alguien habla de acoso en la universidad y aparecen más. Alguien habla, como pasó antes de Navidad, de acoso en los hospitales, ¿no? De cómo las enfermeras y las médicas en prácticas reciben acoso sexual de médicos y entonces eso ha pasado en Pamplona, pero también pasa en Málaga, ¿no? Y por ejemplo en el caso de Navarra, creo, ha generado también la posibilidad de una denuncia y hacer también algo fuera de lo que
de lo que ocurre online. Esta Navidad ha habido mucha gente comentando, muchas mujeres comentando las situaciones de sexismo ordinario, esa violencia de baja intensidad que se dan en las cenas de Nochebuena, ¿no? Donde hombres se permiten acosar a mujeres jóvenes o decir, ¿no? Todas las burradas que se dicen online también se dicen cara a cara, sin que nadie... Entonces se describen distintas situaciones, ¿no? Aquellas en las que no hay solidaridad del resto de los comensales, sí la hay. Entonces me gustó mucho ver cómo luego esas mujeres dialogaban entre sí. O sea, por ejemplo, y pongo ese ejemplo y quizá ya que acabo, una mujer comenta cómo se reúne el día de fin de año con varias parejas de sus vecinos y que hay uno que es un poco más cuñado, no sé, que tenemos todos dentro, es un cuñado, un poco más bocazas, y ella está enseñando fotos y en un momento dado enseña una foto de una sobrina de 15 años. Y el hombre venido arriba empieza a decir obscenidades y barbaridades sobre esta mujer. Y entonces ella le corta y le dice, es una menor, esto, además, esto, o sea, ya te tolera otras cosas, pero esto no te lo voy a tolerar. Entonces el señor que se ve señalado, que se ve avergonzado, ¿no? Su masculinidad, reacciona como enfadándose mucho, ¿no? Eso de cómo te lo tomas todo, se indigna y se va. Y todo esto pasa apenas, dice ella, para el dramatismo, unos minutos antes de las 12. Entonces, el ritual social de las uvas, el otro que se enfada, que se va, ¿cómo te vas a ir? ¿No? El dramacuinismo masculino, con perdón, se quedaron del drama queen, porque suele ser más bien drama queen. Entonces el señor se va, los otros se quedan, se hace un frío, se toman las uvas, la mujer se va, entonces es como los invitados se van yendo a consolar al señor que se ha ido, y esa señora dice, yo me quedo con mi hija de 15 años, y los hijos de los otros pensando, qué bien lo he hecho, ¿no? Mi pedagogía de la contracrueldad, y dice, la verdad es que acabé sola, pero a gusto, ¿no? Y entonces, unos días después, hay una publicación de alguien que dice, no sé si me vas a leer, pero esta mujer que habló de esa cena de la Nochevieja, yo tengo 30 años, hace 15 años, cuando tenía 15, en una cena de Nochebuena, sufrí toda la cena obscenidades, acoso, comentarios absolutamente horrorosos de un señor de 70 años que estaba en la mesa sin que nadie se atreviera a decirle nada. Solo un momento ya, cuando llevábamos ya más de una hora, alguien dijo, para ya, ¿no? Entonces dice, yo te agradezco, o sea, desde esa joven de 15 años que soy, te agradezco lo que has hecho pensando en la joven que has sido. Y esto nos sirve también para acabar con esta idea de Rosón de cómo construimos el presente, el pasado, no solamente en la historia de las grandes figuras y los grandes trabajos, sino también en nuestra pequeña comunidad, cómo nuestro pasado también, ¿no? Influye lo que nos atrevemos o no nos atrevemos a hacer hoy y cómo miramos el futuro, y cómo también el poder compartir esas experiencias nimias, ordinarias, online, también sirve. Me parece también como una encarnación muy bonita de esto que dice Walter, puede parecer un poco distinto, Walter Benjamin, ¿no? Sus tesis sobre la historia, ¿no? Esta idea de que el activismo tiene que ser no solamente una manera de mirar al futuro, ¿no? Como hacen los vencedores, como hace el fascismo, sino de mirar al pasado, ¿no? De mirar al dolor y a los que nos han precedido, ¿no? En el dolor, en la mierda, en el abuso, y reivindicarlos a ellos, ¿no? Justo puse una palabra religiosa que ahora se me está escapando, ¿no? Esta idea también como de recuperar, ¿no? Redimir un poco ese pasado, ¿no? Como esta joven de 30 años que se siente un poco redimida, ¿no? Cuando dice, mira, ¿no? Me siento un poco redimida, me siento un poco salvada también en esa joven, en dos cosas, en la joven que estaba ahí y en que yo hoy estoy aquí, con estas mujeres hablando de estas cosas, ¿no? Y viendo de manera distinta, ¿no? Y viendo también que esa comunidad, esa protección comunitaria que mi grupo familiar no supo darme hace 15 años, lo puedo encontrar en otro lugar. Con esto acabo para que caigamos con una nota un poco positiva también de lo que es el presente. Porque yo creo que vale la pena siempre, y en el contexto que vivimos, vale siempre la pena recordar algo que han dicho muchos autores y autoras antes, que no hay forma de opresión que impida una forma de resistencia. Entonces yo creo que eso también siempre hay que recordar. Bueno, abrimos un espacio para la conversación, para que podáis preguntar. Allí tenemos una palabra, no sé si tenemos micrófono, si no, pues hablamos alto y ya está. Bueno, muchísimas gracias por esta intervención, Amparo. La verdad es que me encanta y me apasiona toda tu investigación. Gracias. Yo hice mi TFG hace 2 años de el efecto que tienen las cibercomunidades hostiles en la sociedad red. Y mi caso estudio eran los incels. Entonces, como verás, esto tiene un impacto como directo en lo que a mí me interesa. Y una de las cosas que descubrí haciendo
dos cosas. Si tenemos, o sea, hay un libro, yo tengo un artículo sobre memes en un libro que se llama Barbarismos Queer, que se presentó aquí también donde está María Rosán. Y ahí hablo un poco del uso de los memes, ¿no? También de esta cara política, de lo que supone el humor también, ¿no? en esta forma tanto de el doble papel del humor, ¿no? Tanto en la resistencia, ¿no? a las normas, como en el control social, ¿no? Sobre todo a través de ese cuestión de avergonzamiento, ¿no? Para que te mantengas en las normas. Hay una artista que se llama Elena Fraj, F-R-A-J, que no sé si ahora trabajará sobre el pero hace años tenía una página web que se llamaba Memes Feministas, ¿no? Y que era muy gracioso, que además convertía también a veces, o sea, aparte de hacer, digamos, de generar contenido feminista con memes que circulaban, convertía ciertas imágenes del activismo, ¿no? La famosa es ese cuadro, a lo mejor ya lo has visto, es ese cuadro, creo que es italiano, ¿no? Donde se ve a unos partisanos que van de manifestación y a una mujer que lleva al niño. O sea, en primer plano ahí está un partisano y la mujer que lleva al niño, y el meme dice, porque el crío no lo podías llevar tú en brazos, ¿no? Entonces, este tipo de memes, ¿no? Que también, entonces, los memes son una forma vernácula de comunicación digital. Y en lo digital han y tienen sentido, o han adquirido sentido en muchas modalidades de comunicación, en la comunicación banal, en la comercial y también en la política. En la política es verdad que de repente ganaron mucha visibilidad con la extrema derecha, porque es verdad que los ha usado y los ha usado mucho, pero no son los únicos que los usan, ni los primeros tampoco que los han usado, ¿no? Y está un poco también en esa pelea, ¿no? en esa batalla de que comentábamos antes, de dónde fijo lo apropiado y lo que no, ¿no? Cómo puedo empezar, por ejemplo, ¿no? a decir cosas machistas y supremacistas blancas, con esta cosa del humor, ¿no? Con una ranita y tal, que no lo parezca. Pero también también ocurre, también lo hemos visto en el caso de otros movimientos sociales, ¿no? Y ahí nos encontramos con estrategias que ya han existido antes, como por ejemplo, ¿no? Cómo utilizar modos de comunicación que no sean más indirectos o más metafóricos o más escondidos cuando mi entorno no es, digamos, cómo puedo convencer a gente que no están ya convencidos, o cómo puedo pasar mi mensaje en un entorno, digamos, hostil, utilizando, por ejemplo, otros aspectos como el del humor. Y luego en un momento dado, yo creo que el que estamos hoy, que es que, o no sé si estamos, o ya se ha pasado, ¿no? Pero otro momento es como, yo me quiero quedar con este espacio. Ya no que quiera, ¿no? O sea, es como, ¿no? Lo que fue X, ¿no? Como X Twitter fue el espacio donde surgió MeToo, fue un espacio de mucho activismo feminista, y luego fue de mucha hostilidad feminista, y luego con una articulación entre industria y usuarios, ¿no? Pues el feminismo se fue de ahí, se ha ido yendo de allí, ¿no? Como, o sea, en esa batalla de memes también. O sea, también es importante introducir la temporalidad en esas estrategias, porque a lo mejor ¿no? la función que tenían entonces no es la misma que tiene hoy. Pero es evidente que es un instrumento o un medio, ¿no? Un medio que media, ¿no? De comunicación social y política en estos ejemplos que estás dando, ¿no? Y yo no doy, o sea, este año no voy a dar clases sobre cultura digital, pero sí, bueno, a ver, ¿dónde está esto? O sea, me podéis escribir el que quiera. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿No? Podéis escribirme, o si igual que alguna referencia que he dado, tenéis mi correo electrónico de la UCM, el blog de Sociología Ordinaria, donde a mí me suena que hay cosas, porque guardamos los vídeos de las comunicaciones de años pasados, y ha habido presentaciones también sobre la cuestión de los memes ahí. Quiero hacerle otra pregunta a base de esto, porque a raíz de esto, porque me parece que también hablas mucho de los medios digitales como lo que todos conocemos. Y yo, claro, en esta investigación tuve que irme un poco más allá, y resulta que sí hay otros espacios digitales, sí. Así como en su momento fue Reddit, que ya no lo es, ya está bastante, tiene normas, tiene unos ciertos límites, pero sí es verdad que hay muchísimos medios digitales disponibles para cualquier persona, que se supone que son como el dark web, pero no tienen nada de dark. Cualquier persona puede acceder a ellos. Pero que sí, todo esto que tú dices de maneras, estrategias de implicar a gente o atraerlos a un pensamiento, se elimina completamente. O sea, directamente odio, crueldad. Claro, bueno, pero eso no, probablemente no haya nada más dark que un grupo de WhatsApp, que es tan inocente, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? O un grupo de estos, ¿no? O
O sea que en realidad ahí a veces también tenemos que ver el medio, cómo se articula con el modo, digamos, el grupo de personas. O sea, que había más que aquel grupo de WhatsApp de la manada, donde exponían sus violaciones a decenas de personas que no decían nada. Y el grupo de 200.000 coreanos que se dan consejos de cómo violar, o de 40.000 alemanes, o de 70.000 portugueses, ¿no? O de Cantabria. O sea, que a veces hay lodar, también tiene que ver esa articulación del medio que me permite y el grupo que se ha formado junto a ese medio, ¿no? Entonces eso, y claro, aquí también tiene que ver con las particularidades, por ejemplo, de lo que es las particularidades técnicas de lo que es un grupo de WhatsApp, donde no estás mirando, a ver, no es que la moderación en las webs irá para adelante, pero ahí donde estás gozando de una falta de control mayor, ¿no? En el sentido de supervisión o más privado, ¿no? Pero eso, de nuevo, digo, ¿no? Tenemos que mirar esa articulación conjunta entre quién está, ¿no? La parte humana y la no humana, esa coreografía la tenemos que mirar siempre de manera conjunta, ¿no? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, yo, muchísimas gracias por la charla, súper interesante. Quería preguntarte, has hablado mucho del tema de que la mujer como que se exige ser muy accesible. Si podías concretar un poco más a qué te refieres eso, porque no me queda muy claro si es accesible en sentido sexual, si es accesible en un sentido de amistad o apertura a otros modos de pensar, claro. o concretamente qué es. No, aquí había que he sido confusa en dos cosas. No, me refería a dos cosas. Por una parte, el hecho de que lo digital favorece que todos seamos más accesibles y que unos seamos más accesibles, por lo menos accesibles a través de la conectividad, ¿no? Y tenemos también que manejar esa accesibilidad. Y eso me lleva como en los mandatos de género, ¿no? Los estereotipos de género de las mujeres y de los varones en sus relaciones, a las mujeres les exigen aspectos conductuales que tienen que ver con el control de su accesibilidad, el recato, la moderación, y que lo particularmente, digamos, paradójico es que a los hombres, para validar su masculinidad, se le requiere podemos mirarlo en lo sexual y en lo otro, ¿no? Tengo que ser expansivo, tengo que relacionarme con las mujeres, por supuesto tengo que tener acceso sexual a ellas, hablarles, captar su atención, ¿no? Accesibilidad con entonces, claro, entonces hay un sociólogo que habla muy bien de género, que es Erving Goffman, que dice hay una indefensión social aprendida y condicionada de las mujeres, ¿no? Porque las ponemos en un entorno público con la exigencia de, ¿no? Controla tu accesibilidad, controla también tú el acoso, cuando todo está hecho para que tengan riesgos solo para ellas, ¿no? Y cuando por otro lado a los varones, ¿no? Lo que se les está, digamos, una de las cosas que se les prima o valora es eso, ¿no? Él pone esos ejemplos, ¿no? De cómo la cortesía, las normas de cortesía, ¿no? El hombre que no tiene que ver nada con la realidad de las cosas, tú puedes ser una mujer fuerte y grande y el señor viene y te abre, y así lo que hace es como generar una situación social en la que tú tienes que atender a este varón y darle una señal de reconocimiento, ¿no? Y él lo pone, por ejemplo, en este caso, en cómo las normas, sobre todo en sociedades anglosajonas, las normas de interacciones entre extraños es la falta de atención cívica, yo no te miro, yo no te toco, yo no me siento a tu lado, te miro un poco para decir que te he visto pero no te dejo de ver, es una manera de mostrar que no soy amenazador, ¿no? Si conocéis a Goffman, a Simmel, habéis leído estas cosas, pero como justamente las normas de interacción entre hombres y mujeres tienen bajo ese nivel de la cortesía o el cortejo, ¿no? El que tú te lo puedas saltar, ¿no? Y que luego, si aquello que sucede a ti no te gusta, ¿no? Si las mujeres nos sentimos un poco acosadas o molestas, era tu responsabilidad, ¿no? Controlar esa accesibilidad. Esto se traslada muchas veces también a los entornos digitales, ¿no? Donde muchos señores, ¿no? A veces también dicen, bueno, ¿no? ¿Qué gano dejando un comentario a una desconocida? Pues cierta mini validación, ¿no? O por ejemplo, algo muy, no hemos hablado de esto, que también hemos trabajado, las aplicaciones de ligoteo. Porque hay tantos señores que dicen, pero ¿cómo? O sea, es obvio que ese señor que de repente entra y te dice eso no es una estrategia para ligar, o sea, no estás pensando, ¿no? Pero como un audio, he tenido muy mal día y hoy me lo puedo permitir, chaca, ¿no? Entonces vemos también ese tipo, y luego pues, ¿no? No haber estado, y luego por supuesto no he hablado de la cosa más común, que es estas mujeres que son víctimas de violencia sexual y esta acusación porque dejaste, porque no te fuiste, porque no te resististe, porque no te tapaste, o sea, a eso me refería, ¿no? A eso me refería. Y si lo trasladamos a lo digital tendría que ver también con eso, ¿no? ¿Cómo negociamos un espacio en el que nuestra accesibilidad, también desde sentidos de género, donde somos más accesibles, estructuralmente o infraestructuralmente más
más accesible, ¿no? Además en una transformación de los espacios digitales cada vez más privatizados y cada vez más industrializados, que nos deja sin, ¿no? los ciertos mecanismos que podíamos tener antes para bloquear, para moderar, para limitar, nos vamos quedando sin ellos, ¿no? Y por supuesto ya no entro en más allá de lo que he hablado, que es interacción, digamos, personal, en la cuestión de los datos, ¿no? Que hoy en día también, o sea, somos accesibles aunque no lo queramos, aunque no estemos, aunque no lo controlemos, ¿no? Porque la infraestructura hace que todos nuestros movimientos o presencias online, incluso offline, se transforman en inscripciones digitales que son accesibles, convertidas en datos, etc. O sea, era un poco jugar con esa idea, ¿no? de cómo se mueve de un espacio de relación a otro. Bueno, si es una pregunta muy breve, tendríamos tiempo aún para una más, si hay alguien que quiera intervenir de manera muy rápida. ¿No? ¿Sí? Muy breve. Sí. No, o cógeme las dos preguntas. Buenos días, gracias Amparo, mi nombre es Máximo y mi pregunta va si en este recorrido que has hecho de carrera, has visto herramientas, instrumentos o situaciones culturales, es decir, propuestas culturales, o que nazcan al menos de ese ámbito, que hayan permitido una mejora en alguna de estas situaciones cotidianas de género que habría que corregir, o que haya tenido un impacto positivo en alguno de esas situaciones. Puede ser desde una película o un evento, no sé. Sí, bueno, toma la siguiente pregunta y luego te contesto. Hola, soy Marina. Mi pregunta es como un poco más práctica. Después de haber estado aquí, ¿cómo podemos nosotras seguir compartiendo este tipo de información? Es decir, ¿cómo puedo llegar yo a mi familia y de una manera un poco más sutil decir, vale, esto es lo que pasa? Yo diría primero que no nos, a todos y a todas y a todos, que no nos, o sea, que procuremos utilizar todos los estilos comunicativos y todos los instrumentos que tenemos, que no nos obliguemos a ser siempre sutiles, que también sepamos, ¿no? A ver, dentro de las líneas del decoro y de no darnos de hostias, paréntesis, no darnos de hostias si no nos están dando también, y sabiendo también uno a lo que se juega, o sea, no vamos a salir ahí como Conan si no somos Conan, pero a veces hay que jugar un poco, ¿no? O sea, hay que ser sutil, pero a veces también hay que ser, uno puede decir algo, ¿no? Podemos también, si todos lo hemos hecho, ¿no? Decir a tu padre o a tu madre, no te quiero mucho, no, esto no, pero te voy a decir esto que no es un obstáculo, porque además eso es la paradoja, y ahora vuelvo contigo, de las relaciones de género, ¿no? Lo complicado que son. Porque normalmente los criterios de estratificación separan grupos sociales y las clases viven separadas y las razas también. Pero, como dice Goffman, cuando tú tienes una discapacidad, vives con gente con otras capacidades, y las mujeres formamos alianzas muy potentes con los hombres. Son nuestros padres, son nuestras parejas, son nuestros hijos. El dolor, el daño, la dominación pasa por ahí también, pero también pasa la alianza y el vínculo. Entonces hay que también, ¿no? Y digamos, te diría, ¿no? Yo te aconsejaría, ¿no? Dentro de las medidas de tus posibilidades, por supuesto, hacer peña, hacer vínculo, buscar alianzas, amigos y amigas, y no, digamos, intentar explorar todas las posibilidades, ¿no? Y volviendo a lo que decías tú, en realidad lo que vemos un poco es que los mismos, o sea, yo desde los primeros trabajos sobre el móvil y parejas, el móvil servía para, o sea, ciertas prácticas y usos del móvil podían afianzar líneas de descontento, de malestar y de dominación, y también favorecían pues formas también de autonomía, por ejemplo, pues te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Mujeres que se quejaban de que en la conversación cara a cara los varones, sus parejas, las envolvían en sus prácticas de mansplaining y tal, y al final yo no quería dar una queja y no podía hacer la queja, ¿no? O se levantaban y se iban, ¿no? O sea, esa cosa de a veces, ¿no? Como que ellos manejaban la conversación, entonces decía, yo cuando tengo algo complicado que decir, se lo empiezo diciendo por el móvil. Porque claro, colgar, dice, que yo hable con él y le diga, vamos a hablar de esto, y él se va de la habitación, no es tan violento, pero colgarme el móvil, ¿no? O se lo dejo escrito en un WhatsApp. Entonces era también interesante ver cómo esa posibilidad de distintos estilos comunicativos podía ser usada también para personas que tenían una mayor dificultad en ese sentido de defender sus intereses para hacerlo. Igual que comentábamos antes de las redes, ¿no? Que han servido también para estas cosas. El problema con las redes hoy en día, y aquí os recomiendo un artículo reciente de Marta G. Franco, no un artículo, no, un libro, ¿no? Sobre recuperemos las redes. Es que la evolución, o sea, Internet no es hoy en día lo que era en 2007, en 2017. Entonces ella dice, hemos sufrido un triple robo, ¿no? Primero porque esa tecnología que se ha diseñado y se ha hecho con recursos y medios públicos se ha completamente privatizado.
Segundo, porque esos espacios de las redes, ¿no?, que no eran espacios destinados al comercio, donde había todo tipo de prácticas y donde había también formas de moderación, se han convertido también en vehículos digamos, ¿no?, de explotación comercial, y donde el contenido lo generamos los usuarios y otras personas, ¿no?, digamos, se llevan el dinero. Y además, porque el triple robo es que una diversidad de discursos y de prácticas que estaban allí están siendo eliminadas por también agendas, digamos, ideológicas de los usuarios. O sea, es de eso, ¿no?, de recuperar las redes. Entonces, que sepamos también eso, o sea, que las redes han sido otra cosa, ¿no?, los usos del móvil han sido otra cosa. Y vivamos también en esa tensión. Tampoco pueden ser otra cosa completamente distinta del mundo fuera de la red. O sea, las transformaciones sociales se tienen que llevar en distintos espacios, ¿no? Entonces, las tecnologías no son meros instrumentos, no pueden ser usados de cualquier manera, pero no son una cosa, no son un objeto, es una red de usuarios, de propietarios, de regulaciones, de recursos, ¿no? Quizá hoy en día lo más problemático que haya del desarrollo tecnológico de la inercia digital es el enorme impacto medioambiental que tiene y el enorme impacto laboral, y lo estamos viendo también con cosas como la de Groenlandia, ¿no? No podemos, probablemente, no nos podemos permitir, no es sostenible, ¿no? Entonces, con esto quizá puedo acabar diciendo esa paradoja de que tenemos un orden social que sostiene, ¿no?, el mundo en el que vivimos, pero ese orden social no es sostenible. Ni es sostenible en lo interpersonal, ni es sostenible en lo medioambiental. Entonces ahí yo creo que está un poco también la pelea, ¿no?, de pensar en ese desarrollo tecnológico condicionado a esa falta de sostenibilidad. Pero sí que hemos visto, ¿no?, en todas estas iniciativas de ir hacia la igualdad o de buscar alianzas fuera de un... Mira lo que está pasando ahora en Irán, ¿no? Tampoco es... O sea, ¿qué estamos viendo? Que por una parte es verdad que hay un control de las redes y de lo digital para vigilar, pero por otra parte, cuando este régimen ha querido, ¿no?, aplicar esa violencia extrema, que ha hecho cortar todas las redes y la posibilidad de conexión. Eso también nos dice que ahí se estaban pasando otras cosas, ¿no? Entonces, un poco esa es la tensión también en la que vivimos. Bueno, yo creo que nos vamos con muchísimas ideas y con la mente ahí echando humo. A modo de síntesis, a mí me gustaría decir 3 cosas para cerrar la sesión de hoy. En primer lugar, hay algo que ha dicho Amparo que me parece fundamental, y yo creo que todas las personas que estamos implicadas en la organización de estos encuentros consideraríamos un éxito que si os tenéis que quedar con algo, os quedaréis con esta idea, y es que el género es una relación de poder. Y que cuando organizamos estos encuentros, cuando leemos sobre estos temas, estamos analizando poder, renegociando poder, reconfigurando poder, viendo cómo relaciones de poder cambian. Y esto es fundamental, y me parece, desde luego, una de las ideas más importantes que nos gustaría, ¿no?, como digo, a todas las personas implicadas en este seminario, que os quedarais, ¿no? Género como relaciones de poder, y cómo en el núcleo de la noción de género está la noción de poder, ¿no?, importantísima. Me ha gustado muchísimo que hayas traído la noción de pedagogía de la crueldad de Rita Segato. Seguro que conocéis a esta autora, pero en todo caso os la recomendamos, autora fundamental especialmente para el estudio de las violencias contra las mujeres. Y esta noción de pedagogía de la crueldad me ha llevado a recordar a una autora de la que hablábamos al principio, Amparo y yo, que es Kate Millett, que es una autora pionera en muchísimos aspectos. Ella tiene un libro que no está traducido a castellano, que se llama Cruelty Politics, donde ella, desde una perspectiva más política, desde una perspectiva más de políticas públicas y de política, ¿no?, con mayúsculas, analiza ese concepto que está calando en algunos discursos, en algunos medios de comunicación, de lo que significan las políticas de la crueldad, y ella lo analiza también mucho a través de literatura de memorias, ¿no?, de distintos autores y autoras. Y ya, sí, para finalizar, recordaros que en febrero tendremos una nueva sesión que va a estar muy conectada con la sesión de Amparo, porque va a venir Lorena Fernández, que está vinculada a la Universidad de Deusto, es experta en inteligencia artificial, entre otras cuestiones, y ella nos va a hablar cómo la inteligencia artificial está cuajada de sesgos, particularmente de sesgos de género, y qué hacemos ante eso. Así que os llegará la convocatoria de la sesión de febrero y del resto de sesiones, y desde luego esperamos que podáis también acudir. Y sin más, pues un fuerte aplauso a nuestra comunidad.